lo que la Biblia dice sobre la cremación de los muertos. ¿Sería posible que esta práctica impidiera la resurrección a los creyentes? ¿Sabías que, por primera vez en la historia, miles de personas están optando por la cremación en lugar del entierro tradicional? Y según afirman los expertos, esta tendencia seguirá en aumento, alcanzando incluso la cifra ascendente de 70% antes de una década como elección preferida frente al entierro habitual. Esto lleva a la gran pregunta: ¿deberían los cristianos considerar ser cremados por sus familiares? ¿Qué deberían pensar los cristianos sobre este tema tan delicado, ya que está en juego la resurrección prometida en la Biblia? Para poder responder estas preguntas, en este video se abordarán las 4 grandes preguntas clave. Pero antes, déjame un comentario si estarías dispuesto o no a autorizar tu propia cremación. Vamos con las preguntas. ¿Qué se entiende por cremación? ¿Qué dice la Biblia sobre la cremación? ¿Impedirá o afectará la cremación alcanzar la promesa del cuerpo resucitado? ¿Qué debo tomar en cuenta antes de decidir ser cremado o no por mis familiares? Vamos por la primera pregunta. ¿Qué es la cremación? Bueno, es un proceso mediante el cual se reduce un cuerpo humano fallecido a cenizas. ¿Cómo ocurre esto? Presta atención a esto. Antes de la cremación se retiran objetos metálicos del cuerpo, como joyas o prótesis, y se coloca el cuerpo en un ataúd o contenedor especial. Después, el cuerpo es llevado al crematorio, donde es colocado en un horno que alcanza temperaturas extremadamente altas, aproximadamente 1600 grados Celsius. Tal vez no sabías que esto no es inmediato y toma varias horas. El cuerpo se somete a calor intenso y los tejidos se descomponen y evaporan. Y aquí viene lo interesante: van quedando solo huesos y fragmentos óseos. Escucha con atención. Son estos restos óseos los que se trituran en un polvo fino, conocido como cenizas. Pero estas no son como las cenizas de un fuego común, te explico. Son inodoras y no contienen carbono. Finalmente se recogen las cenizas y se colocan en una urna, y lo que sigue depende de la voluntad del fallecido o de sus familiares: enterrarlas, esparcirlas o guardarlas. Mira bien esto que te sorprenderá. La Biblia dice en Génesis 3, versículo 19, «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». ¿Sabías que esta declaración resalta nuestra conexión con la tierra y la mortalidad de nuestros cuerpos? La cremación, en consonancia con esta idea, representa un retorno a esa esencia primordial. Cuando un cuerpo se somete al fuego, se descompone gradualmente hasta convertirse en cenizas, recordándonos nuestra humildad y fragilidad. Además, la cremación ha ganado popularidad debido a consideraciones ecológicas y cambios culturales. Más de la mitad de los estadounidenses ahora optan por este método, reconociendo su eficiencia espacial y menor impacto ambiental. Así, en el ciclo de vida y muerte, la cremación se convierte en un eco de nuestro origen y destino. ¿Sabías que, desde un punto de vista científico, la cremación se considera una opción más sostenible que el entierro tradicional? Presta atención que las investigaciones muestran que los entierros convencionales necesitan grandes áreas de tierra y utilizan productos químicos para el embalsamamiento, así como ataúdes de madera y lápidas. Y tal vez no hayas parado para pensar que esto causa un impacto ambiental significativo. Si haces una comparación, la cremación, aunque usa energía y emite carbono, ocupa menos espacio y utiliza menos recursos. Y eso explica una de las razones de la creciente preferencia por prácticas más ecológicas. Por sí sola, y tal vez tampoco hayas pensado, además del aspecto ambiental, la cremación también refleja un cambio en las normas culturales y religiosas. Apuesto a que no sabías que algunas tradiciones la ven como un método de purificación y liberación, mientras otras buscan orientación en la Biblia y otros textos sagrados sobre esta práctica. Veamos qué dice la Biblia sobre la cremación. La Biblia no aborda de manera específica la práctica de la cremación o incineración, dejando abierta la interpretación sobre cómo deberían ser manejados los cuerpos después de la muerte. Aunque no se especifica si debemos enterrar o cremar los muertos, algunos pasajes bíblicos pueden ofrecer cierto contexto sobre estas prácticas. Mira lo que te sorprenderá.
¿Sabías que en la Biblia hay ejemplos y símbolos que pueden ayudarnos a entender cómo Dios ve la cremación y el entierro? Esto es para que entiendas a lo largo de las Escrituras que el fuego tiene múltiples significados. En muchos casos el fuego está asociado con la purificación y la presencia divina, como en la zarza ardiente que Moisés encontró en el desierto, en Éxodo 3, o el fuego que descendió del cielo en el monte Carmelo durante la confrontación de Elías con los profetas de Baal. Primera de Reyes 18 versículos de 36 a 39. A la hora del sacrificio, el profeta Elías se puso delante del altar y oró: «Oh Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que hoy se conozca que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todas estas cosas por tu mandato. Respóndeme, oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios, y que haces que sus corazones vuelvan a ti». Entonces el fuego del Señor cayó y quemó por completo el holocausto, la leña, las piedras y la tierra, y también secó totalmente el agua en la zanja. Cuando el pueblo vio esto, todos cayeron postrados y gritaron: «El Señor es Dios, el Señor es Dios». Por lo tanto, el fuego no necesariamente lleva connotaciones negativas. Es importante recordar que la práctica del entierro también ha sido un símbolo de respeto y dignidad. ¿Sabías que Abraham compró una cueva en Macpelá para enterrar a su esposa Sara, en Génesis 23, y José hizo prometer a los hijos de Israel que llevarían sus huesos de vuelta a la tierra prometida, en Génesis 55? Apuesto a que no lo sabías. Estos ejemplos muestran una fuerte tradición de entierro entre el pueblo de Dios. Sin embargo, estos no son mandatos explícitos para los cristianos modernos, sino ejemplos culturales y contextuales. Ten en mente que a medida que la sociedad cambia, las prácticas funerarias también cambian. En muchos lugares, el espacio para entierros es limitado y los costos asociados a los entierros tradicionales pueden ser exagerados. ¿Qué significa esto? Que en este contexto la cremación ofrece una alternativa práctica y a menudo más accesible. Además, debes considerar algo fundamental. Por encima de todo, en la teología cristiana, el énfasis se coloca en la resurrección y la vida eterna, en lugar del estado del cuerpo físico después de la muerte. Jesús dijo en Juan 11, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá». Este mensaje refuerza la idea de que nuestra esperanza no está en la preservación del cuerpo físico, sino en la promesa de vida eterna con Dios. Vamos a profundizar más en lo que dice la Biblia sobre la cremación. Uno de los ejemplos más citados es el relato en 1 de Samuel 31. Tras la derrota de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, los israelitas recuperaron sus cuerpos. Dice la Biblia que todos sus guerreros poderosos viajaron durante la noche hasta Betán y retiraron los cuerpos de Saúl y sus hijos de la pared. Los llevaron a Jabes, donde quemaron los cuerpos. Luego tomaron sus huesos y los enterraron bajo el tamarisco en Jabes y ayunaron por 7 días. ¿Has pensado que la elección de quemar los cuerpos probablemente se dio debido a la condición en que se encontraban, ya que podrían estar mutilados o tan dañados que un entierro tradicional o transportarlos para ser enterrados no era práctico? El texto indica que los cuerpos fueron retirados de la pared, lo que sugiere que probablemente estaban en un estado deplorable tras la derrota y exposición pública. Es muy posible que hubieran sufrido mutilaciones o daños significativos que hicieran difícil o incluso imposible un entierro tradicional. En estas circunstancias, la cremación puede haber sido la opción más práctica y respetuosa para disponer de los restos. Además, el hecho de que los israelitas los trasladaran desde Betán hasta Jabes para realizar la cremación y posterior entierro de los huesos indica que hubo un esfuerzo por darles una despedida digna, a pesar de las dificultades. El ayuno de 7 días también sugiere que se trató de un proceso ceremonioso y lleno de pesar. Por tanto, más que ver este episodio como una desviación de las normas de entierro, parece que fue una solución pragmática ante las circunstancias trágicas de la derrota. La cremación probablemente fue elegida como el método más apropiado para honrar a Saúl y sus hijos, dadas las condiciones en que se encontraban sus cuerpos. Este pasaje no parece indicar un rechazo general al entierro tradicional, sino una adaptación a las realidades prácticas de una situación extrema.
Basado en esto, ¿crees que la cremación era una práctica común en el antiguo Israel o fue una excepción en este caso particular? Según el análisis del pasaje bíblico, la cremación parece haber sido una práctica excepcional en el antiguo Israel, más que un hábito habitual. Los indicios sugieren que la cultura tradicional, con entierros en tumbas o cuevas, era la norma predominante en aquella época y cultura. Ejemplos como los patriarcas y reyes del Antiguo Testamento, que fueron enterrados en sepulturas familiares, respaldan esta observación. La cremación parece haber sido una excepción más que la norma en la antigua Israel, reservada para situaciones excepcionales cuando el entierro tradicional no era viable. La sepultura sigue siendo la práctica dominante reflejada en los relatos bíblicos, pero lo que viene a continuación, sin duda, te sorprenderá. ¿Sabías que también existen referencias en la Biblia donde la incineración está ligada a la pena de inmolación? Aunque éstas no se relacionan directamente con la cremación voluntaria o como método para desechar cuerpos, en Génesis 38, versículo 24, se menciona el caso de una mujer condenada a ser quemada por adulterio, aunque más tarde se descubre su inocencia. En Levítico 20, versículo 21, se prescribe la quema como castigo para ciertas transgresiones con el cuerpo. En Números 16 se narra cómo un fuego del Señor consume a 250 hombres que ofrecían incienso de manera indebida. Finalmente, en Josué, él y su familia son apedreados y luego quemados debido a su pecado de tomar objetos prohibidos. Observa bien esto para que entiendas, estos pasajes reflejan el uso del fuego como un medio de castigo o purificación, pero no abordan específicamente la cremación como práctica funeraria. En muchos casos, como en esos que acabas de escuchar, la quema de cuerpos estaba asociada con la violación de leyes y mandamientos, lo que indica una forma de juicio divino más que una directiva sobre cómo manejar los restos mortales. Veamos más. En Segundo de Reyes 21 se describe cómo el rey Manasés practicó rituales abominables, incluyendo el sacrificio de su propio hijo en el fuego, aunque no está directamente relacionado con la cremación, ilustra la conexión entre el fuego y los actos religiosos extremos. Por otro lado, en Segundo de Reyes 23, el rey Josías enfrenta los lugares de culto pagano y ordena quemar huesos humanos en los altares en Betel para profanarlos. Aunque no se menciona explícitamente la cremación como la entendemos hoy, esos eventos subrayan la importancia cultural y espiritual del fuego en la antigüedad. Vamos a analizarlo un poco. Te demostraré que, desde una perspectiva bíblica, el manejo de huesos y restos mortales tiene profundas implicaciones espirituales. En Números 19 se establece que quien toque a alguien que haya sido muerto y sepultado estará impuro por 7 días, subrayando la visión de la muerte como un evento que crea una separación ritual y requiere purificación. ¿Comprendiste eso? Esto dejó espacio para diversas interpretaciones y adaptaciones dentro de los principios cristianos. Por ejemplo, algunas denominaciones cristianas aceptan la cremación como una práctica moderna y adecuada, siempre que se lleve a cabo con respeto y dignidad, mientras que otras la rechazan debido a sus connotaciones históricas o doctrinales. Esta ambigüedad permite que las creencias y prácticas funerarias cristianas evolucionen, adaptándose a nuevas realidades sin perder de vista los principios fundamentales de respeto y reverencia hacia los fallecidos. Te explicaré ahora. Desde una perspectiva ambiental, ¿sabías que la cremación tiene una menor huella ecológica por varias razones? En primer lugar, requiere menos espacio que los cementerios tradicionales, liberando tierras para otros usos. Además, evita la liberación de metano durante la descomposición de cuerpos, un gas de efecto invernadero que daña el ambiente. En segundo lugar, y esto sí representa un gran ahorro, es que la cremación utiliza menos recursos materiales como ataúdes y lápidas, reduciendo su impacto ambiental. Sin embargo, voy a revelar algo que te sorprenderá aún más, además del entierro tradicional, que parece haber sido la práctica predominante en la antigua Israel, y de algunos casos excepcionales de cremación que ya hemos visto hasta aquí. También existían algunas otras prácticas funerarias que también eran comunes. ¿Sabías que el embalsamamiento, aunque no tan frecuente como en Egipto, era una práctica conocida en Israel?
Tal vez no lo sepas, pero un ejemplo es la preparación del cuerpo de Jacob, que fue embalsamado antes de ser transportado a Canaán para ser enterrado, en Génesis 50. Ahora la tercera pregunta: ¿afectará la cremación a nuestro cuerpo resucitado? ¿Nos impedirá recibir esta promesa? Vamos a explorar algunos principios bíblicos relevantes para determinar la respuesta. Vamos a ver esto en partes. En cuanto a los cuerpos glorificados, en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo habla sobre los cuerpos resucitados. Él describe que nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos incorruptibles, gloriosos y espirituales. No importa si fuimos enterrados, cremados o perdidos en el mar, Dios tiene el poder de resucitar y otorgarnos un nuevo cuerpo. Observa bien aquí. Aquí el apóstol Pablo aborda la cuestión de que nuestros cuerpos son enterrados en humillación. ¿Pero qué significa eso? Significa que la muerte es un recordatorio de nuestra fragilidad y limitaciones humanas. Pero la buena noticia es que serán resucitados en gloria. Esto significa que nuestros cuerpos transformados reflejarán la majestad y la perfección divina. Él también habla de la transformación de la debilidad en fortaleza. Nuestros cuerpos actuales son vulnerables, sujetos a enfermedades, dolor y envejecimiento. Sin embargo, en la resurrección, siguiendo la lectura de Pablo, serán revestidos de fuerza y ya no estarán limitados por las debilidades terrenales. Él también explica que pasarán de naturales a espirituales. Nuestros cuerpos actuales son naturales, adaptados a esta vida en la tierra, pero en la resurrección serán espirituales. ¿Qué significa esto? No significa que seremos fantasmas o entidades etéreas, sino que nuestros cuerpos estarán en armonía con el Espíritu de Dios, libres de las limitaciones físicas y conectados a la vida eterna. Ahora viene un análisis sorprendente. Presta atención. En cuanto a la libertad de Dios, la Biblia también enfatiza la soberanía de Dios. Él tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo, independientemente de su estado original. La cremación no limita la capacidad de Dios para cumplir sus promesas. Vamos a explorar este tema con más detalle. La Biblia presenta a Dios como el creador y sustentador de todo el universo. Su poder es infinito y no está limitado por las leyes naturales o las circunstancias humanas. En el contexto de la resurrección, esta idea es fundamental. Dios tiene el poder de restaurar y transformar, incluso más allá de lo que podemos comprender. En 1 de Tesalonicenses 4 está el pasaporte de la promesa de la resurrección. Describe un evento futuro en que Jesús retornará. Cuando eso suceda, los muertos en Cristo resucitarán primero. Después, aquellos que estén vivos en ese momento serán arrebatados junto con los resucitados para encontrarse con el Señor en el aire. Esto se refiere a la reunión de todos los creyentes con Jesús. Es importante destacar la independencia del estado físico. Observa que el versículo enfatiza que los muertos en Cristo resucitarán, independientemente de su estado físico anterior. Aquí está la clave de todo. Observa bien. No importa si fueron enterrados, cremados o incluso perdidos en el mar, Dios tiene el poder de restaurar y transformar cualquier cuerpo. La resurrección implica un cambio radical hacia cuerpos incorruptibles y gloriosos. Ahora, la pregunta más comprometedora: soy cristiano y estoy considerando la cremación. ¿Qué debo tener en cuenta? Hay varios aspectos que debes analizar para tomar una decisión informada y en paz con tu fe. Primero, la doctrina y las enseñanzas de tu iglesia. ¿Qué piensa tu congregación si perteneces a alguna? Muy sinceramente, algunas, como la Iglesia Católica, ahora permiten la cremación siempre que no sea elegida por razones contrarias a la fe cristiana y que los restos sean tratados con respeto, incluyendo su entierro en un lugar sagrado. Otras denominaciones protestantes pueden tener una visión más abierta o más restrictiva. Es importante conocer la posición específica de tu iglesia sobre la cremación. Segundo, considera el significado espiritual y teológico de la cremación en términos de cómo esto se alinea con tus creencias sobre la resurrección y la vida eterna. Algunas interpretaciones bíblicas enfatizan el entierro tradicional en la tierra como una forma de simbolizar la esperanza en la resurrección corporal, mientras que otras pueden ver la cremación como un proceso igualmente válido, siempre que se realice con el debido respeto y dignidad. Tercero,
Reflexiona sobre los rituales y costumbres asociados con la muerte y el entierro en tu comunidad de fe. Habla con tu pastor o líder espiritual sobre cómo estas prácticas pueden ser adaptadas para honrar tanto tus deseos como las tradiciones de tu fe. Cuarto, evalúa el impacto familiar y comunitario. Considera cómo se sentirán tus familiares y amigos acerca de la cremación. La muerte y los funerales son momentos profundamente personales y es importante que la decisión sea respetuosa y comprensible para tus seres queridos. Hablar abiertamente sobre tus deseos puede ayudar a evitar malentendidos y asegurar que tus intenciones sean honradas. Quinto, ten en cuenta los aspectos prácticos y legales. Investiga las leyes locales y las regulaciones de cremación en tu área. Además, considera los aspectos prácticos y financieros. La cremación puede ser menos costosa que un entierro tradicional, pero es esencial planificar adecuadamente todos los detalles, incluyendo el manejo de las cenizas. Sexto, considera respetar la memoria y el legado. Asegúrate de que el proceso de cremación respete tu memoria y legado de una manera que sea significativa para ti y tu fe. Esto puede incluir la elección de un lugar adecuado para las cenizas, como un columbario, un cementerio o un lugar especial que tenga significado espiritual para ti. En última instancia, busca una decisión que te traiga paz interior. La muerte es parte inherente de la vida, y todos debemos enfrentarla en algún momento. Lo esencial es que elijas lo que resuene con tus valores y creencias, y que encuentres tranquilidad en esa elección. Aunque este suele ser un tema delicado, además de los versos sobre lo que dice la Biblia acerca de la cremación, según los relatos bíblicos, no se establece una prohibición clara. La decisión de ser enterrado o cremado debe basarse en una reflexión cuidadosa sobre la fe personal, las enseñanzas de la Iglesia, las preocupaciones prácticas y los deseos de la familia. Lo más importante es vivir con la esperanza de la resurrección y la promesa de vida eterna en Cristo, manteniendo la paz y la tranquilidad en la decisión que tomes. Querido Dios, te agradecemos por tu infinita sabiduría y amor, que nos guían en todas las cuestiones de la vida, incluyendo la delicada decisión sobre el destino de nuestros cuerpos después de la muerte. Pedimos que ilumines nuestros corazones y mentes mientras reflexionamos sobre la práctica de la cremación y su relación con la fe cristiana. Señor, tú nos has recordado a través de las Escrituras que nuestros cuerpos son temporales y que nuestro verdadero hogar está contigo en la eternidad. Ayúdanos a entender que, ya sea que seamos enterrados o cremados, lo más importante es nuestra fe en ti y la promesa de la resurrección. Que podamos siempre confiar en tu poder para transformar y restaurar, independientemente del estado de nuestros cuerpos físicos. Padre, pedimos sabiduría para tomar decisiones que te honren a ti y respeten nuestras tradiciones y creencias, que podamos encontrar paz interior al elegir lo que es mejor para nosotros y nuestros seres queridos, sabiendo que nuestra esperanza está firmemente anclada en tu promesa de vida eterna. Concédenos la gracia de vivir según tus enseñanzas, enfocados en la resurrección y la vida eterna, y no en las preocupaciones terrenales sobre el estado de nuestros cuerpos después de la muerte. Que nuestra vida y nuestras decisiones sean un reflejo de nuestra fe en ti y de la certeza de que en Cristo tenemos la victoria sobre la muerte. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Redentor, oramos. Amén. Deja en los comentarios tu opinión sobre el tema del video, siempre respetando la opinión de los demás. Espero que hayas disfrutado del video. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Comparte este video con familiares y amigos, dale un like y deja tu opinión en los comentarios. Esto hace que el video alcance a más personas. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.